En Navidad no sé si te has dado cuenta de esto, pero es muy común que la gente añada un poco de religión a sus vidas. Personas que no pisan una iglesia en todo el año de repente aparecen aquí. Se visten de una manera que no lo hacen en ninguna otra época del año. Incluso puede que empiecen a comportarse un poco diferente. Se vuelven un poco más santos, un poco más amables porque es Navidad. Ahora, no me malinterpretes, en realidad esto me gusta. Me gusta que la gente se vuelva un poco más religiosa en Navidad porque vienen aquí, vienen a la iglesia. Sin embargo, lo que no me gusta es la mentira que eso les dice a algunos de ellos. La mentira es, puede que no le haya dedicado ni dos pensamientos a Dios en todo el año, pero ahora sí lo hago. Estoy aquí y eso hace que esté bien con Él. Me entristece un poco cada año cuando este lugar se llena en Nochebuena, porque muchos de ellos piensan, le hice un gesto al de arriba, hice mi ritual religioso este año. No he sido perfecto, pero bueno, Dios está bien conmigo ahora que estoy aquí. Ahora, esta es la misma mentira que creen las personas que están en el extremo opuesto del espectro religioso. Ellos no necesitan la Navidad para ser religiosos, van a la iglesia todo el tiempo. ¿Alguien puede traerme un poco de agua de allá, por favor? Puedo sentir que viene. Gracias, gracias. Muy bien, esto va a ser divertido. Como decía, ellos no necesitan la religión, no necesitan la Navidad para ser religiosos. Van a la iglesia todo el tiempo, toda la formalidad, la ceremonia, la religiosidad. La mentira que creen es pienso en Dios durante todo el año y eso me hace estar bien con Él. El problema de ambos grupos es que cuando escuchan el mensaje sobre Jesús, lo que la Biblia llama el Evangelio, las buenas noticias, cuando escuchan acerca de Jesús, que están condenados ante Dios por todos sus pecados, pero que esos mismos pecados, cada uno de ellos pueden ser perdonados. Cuando se apartan de su pecado y confían en Jesús, cuando escuchan esa mejor de todas las noticias, su corazón está endurecido. No lo necesitan. Claro, han hecho cosas malas, pero también han hecho muchas cosas buenas. Y ahora toman a Dios en serio, ya sea durante la festividad o durante todo el año. Y por eso creen que están bien con Dios, cuando en realidad no lo están. Esta dinámica de tomo a Dios en serio, así que Él está bien conmigo. No necesito creer en Jesús. Eso comenzó en la ciudad de Jerusalén. Y llegó a su punto culminante en la última semana de la vida de Jesús. Los líderes y el pueblo pensaban, no hay nada de malo en rechazar a Jesús. Estaré bien, no lo necesito. Estoy bien con Dios sin Él. Y este rechazo de Jesús en realidad está en el corazón de todo rechazo a Jesús hasta el día de hoy. No necesito a Jesús, tengo a Mahoma. No necesito a Jesús, tengo a Moisés. No necesito Jesús, tengo mis guías espirituales. No necesito Jesús, me tengo a mí mismo. Y estoy bien porque soy una buena persona. Porque soy una buena persona, Dios también está bien conmigo. Nuestro texto de hoy nos ayudará a todos a entender el resultado de rechazar a Jesús. Así que cuando se trata de los judíos, tal vez te hayas preguntado si Jesús es el Mesías judío, si los judíos eran expertos en el Antiguo Testamento, si habían sido preparados a través de la profecía para su Mesías, si lo habían estado esperando y anhelando su llegada durante siglos, y cuando finalmente aparece, hace todo lo que el Antiguo Testamento decía que el Mesías haría. ¿Por qué lo rechazaron? ¿Por qué no creyeron en Él? ¿Por qué no creen en Él hasta el día de hoy? ¿Qué pasa con esto? Si Dios se tomó todas las molestias de predecir docenas de detalles intrincados sobre el Mesías cientos de años antes de que naciera, si se tomó todas las molestias de que Dios se hiciera hombre solo para que su pueblo no creyera en su Mesías, ¿acaso Dios fracasó? Fracasaron sus planes. Así que cuando Juan termina el capítulo 12, está concluyendo este relato del ministerio público de Jesús y el conflicto que Jesús experimentó desde el capítulo 5 hasta el capítulo 12, conflicto proveniente del pueblo judío, especialmente de sus líderes religiosos. Y al concluir Juan 12 hoy, la multitud mostró su falta de respeto hacia Jesús en el versículo 34, cuando le preguntaron, ¿quién es este hijo del hombre del que hablas? Como diciendo, tú Jesús tienes una idea equivocada del Mesías, no sabes de lo que estás hablando.
Lo que estás diciendo no es verdad. No voy a escuchar lo que estás diciendo. Estas mismas personas acababan de recibir una confirmación sobrenatural de una voz del cielo, de que Jesús es el Mesías. No se acercan a Él con humildad. Se burlan de Él por una supuesta ignorancia. Así que Él, a su vez, ignora su pregunta. Versículo 35. Entonces Jesús les dijo en respuesta a su rechazo: la luz está entre ustedes por un poco de tiempo. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprenda la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Y luego, después de decir esto, observa lo que hace. Versículo 36. Cuando Jesús hubo dicho estas cosas, se fue y se escondió de ellos. ¿Ves eso? Él dijo: mientras me tengan a mí, crean en mí. Y luego se esconde de ellos. Les advirtió que se iba a ir y luego se fue. Esto es una representación del juicio de Dios. Su paciencia con su pueblo se ha agotado, lo que nos prepara para lo que Juan dice a continuación. Versículo 37. Aunque había hecho tantas señales delante de ellos, aún así no creían en él. La palabra para creer está en un tiempo verbal que significa que seguían negándose a creer. Pero el propósito de todo este libro, el propósito de todos los milagros que hemos visto en este libro, es mostrar que Jesús es el Mesías, que realmente es el Hijo de Dios y que todos deberían creer en él. Esos milagros son la prueba, son la evidencia. No solo los milagros que en el Antiguo Testamento se predijo que el Mesías haría, así que sabían que debían buscar. Pero fíjense en el versículo. De nuevo, lo rechazaron después de que hizo tantos de ellos justo delante de sus ojos. ¿Por qué? El versículo 38 nos dice por qué. Rechazaron a su propio Mesías para que se cumplieran las palabras dichas por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por su incredulidad se cumplió una profecía de 700 años dada sobre Jesús en Isaías 53. Se cumplió. Y la idea es que si no lo hubieran rechazado, la escritura habría sido probada como falsa. Dios habría sido demostrado como un mentiroso. En otras palabras, su rechazo fue predicho. El resultado de su rechazo es el versículo 39. Por lo tanto, no pudieron creer. Esto estaba destinado a suceder. El Antiguo Testamento dijo que así sería y Dios, el autor, no es un mentiroso. Su rechazo también está predicho en una segunda profecía de 700 años, también en el libro de Isaías, esta vez en el capítulo 6, versículos 9 y 10, versículo 39, de nuevo. Porque una vez más Isaías dijo: esto es juicio. Fueron castigados por no creer en Jesús. Y el castigo fue la ceguera espiritual y la dureza de corazón para que no pudieran creer. Fueron cegados espiritualmente para que no pudieran percibir la verdad que salva. Sus corazones fueron endurecidos espiritualmente para que la verdad que salva no tuviera ningún impacto en su alma. En palabras del versículo 35, la oscuridad los alcanzó, así que permanecieron en su pecado y no pudieron ver la verdad. Dios les inflige este castigo después de que rechazaron años de llamados y años de advertencias del propio Jesús. Se negaron a creer. La paciencia de Dios se agotó y fueron castigados. Él no endureció a las personas a pesar de su deseo realmente sincero de creer en Jesús. Él no dijo simplemente: sé que quieres creer en Él, pero no. No, es justo lo contrario de eso. Él les dio a los que rechazaron las consecuencias de su incredulidad obstinada e impenitente, es decir, que no podían creer. Como muchos han dicho antes que yo, no quisieron creer, así que no pudieron creer y ser salvos. La palabra de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios en la salvación nunca son detenidos por los deseos de personas malvadas y su rechazo perverso de su misericordia en Jesús. Y antes de continuar, quiero que notes eso.
Juan dijo claramente en nuestro texto que Isaías fue el autor de ambos pasajes, uno de Isaías capítulo 6 y el otro de Isaías capítulos 40 y 53. ¿Por qué es eso importante? Porque de vez en cuando podrías escuchar a algunos supuestos eruditos decir, bueno, no hay un solo Isaías, en realidad hay dos Isaías. Uno que escribió del capítulo 1 al 39 y otro que escribió del capítulo 40 al 46. Hay dos Isaías. Y Juan dice, Isaías escribió el capítulo 6 e Isaías escribió el capítulo 53. Parece que él escribió ambas partes. Parece que solo hay un autor. Gracias, eruditos, pero no los necesito. Están equivocados. Isaías lo escribió todo. Luego Juan concluye la razón por la cual los judíos rechazaron a Jesús con el versículo 41. Isaías dijo estas cosas porque vio su gloria y habló de él. Él vio una gloria en Jesús que los judíos no vieron. Él vio algo especial en Jesús que los judíos no vieron. Y lo que vio fue esto, que Jesús es más que un hombre. Jesús es Dios. Él es Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios, el único Dios que existe. Él es y siempre ha sido la manifestación física de Dios, el Dios que la gente vio, al que Isaías relata haber visto en el capítulo 6. Sentado en su trono con ángeles clamando, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y él dice, ese es Jesús. Isaías vio eso, pero los judíos no. Y al rechazarlo estaban rechazando a su propio Dios que vino a salvarlos. Lo que esto nos dice sobre la incredulidad es impactante, pero es algo que necesitamos saber, entender e incluso aceptar. Y es esto. Punto número 1. Sepa que la incredulidad es un castigo. Si está tomando notas, punto número 1, sepa que la incredulidad es un castigo. Es decir, cuando una persona escucha la verdad y la rechaza de manera persistente, cuando dice que no, una y otra vez pueden llegar al punto en que la paciencia de Dios se agota. Sé que no nos gusta cómo suena eso. Creo que eso está por debajo de un Dios que es infinitamente misericordioso. Quizás nos incomoda escuchar eso, pero su paciencia sí se agota. Voy a mostrarles 3 ejemplos de esto. Primero, escuchen Romanos 1:23. Esto habla de personas que adoran ídolos. Dice que cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes semejantes a hombres mortales, aves, animales y reptiles. Bueno, ¿cuál va a ser la respuesta de Dios ante eso? Por lo tanto, en respuesta a eso, Dios los entregó. Dios los entregó a los deseos de sus corazones, a la impureza, a la deshonra de sus cuerpos entre ellos. Dios los entregó a pecados aún más profundos y horribles, todo porque se negaron a adorarlo cuando conocían la verdad. Escuchen 2 Tesalonicenses 2, versículo 10. Para personas que cito se niegan a amar la verdad y así ser salvos. Y de nuevo, no es que no conocieran la verdad, es que se niegan a amar la verdad y así ser salvos. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Por lo tanto, Dios les envía un poder engañoso, no Satanás. Dios les envía un poder engañoso. ¿Por qué? Para que crean la mentira. ¿Por qué? Para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si conoces el Antiguo Testamento, Dios envió profetas a su pueblo durante 400 años. 400 años con el mismo mensaje. Apártense de su pecado, reafirmen su compromiso con Dios. Y durante 400 años, más tiempo del que ha existido nuestro país, se negaron. Y después de 400 años fueron castigados. Las promesas de juicio de Dios, sus advertencias son actos de gracia, pero son ignoradas para destrucción de la gente misma. Así como la vida eterna comienza aquí antes de que muramos, la muerte eterna también puede comenzar aquí, cuando las personas que se niegan a creer en Jesús y ser salvas son castigadas por Dios, dándoles lo que quieren, que es una vida sin Jesús y todo lo que eso implica. Piensan que no es gran cosa rechazar a Jesús.
No importa. Creen que tienen tiempo. Dios seguirá dándoles oportunidades para creer, aunque escuchen la verdad una y otra vez y la rechacen una y otra vez. No es gran cosa. Simplemente tendrán otra oportunidad y quizás la aproveche, quizás no lo haga, no sé. Dios perdona de todos modos, no importa. Sé que es estúpido, ¿sabes? Pero me gusta divertirme y quiero experimentar el pecado. Quiero vivir mi vida. Esto es bailar sin miedo al borde de un precipicio que ni siquiera sabes que está ahí. Verás, con cada rechazo, con cada negación del arrepentimiento, con cada negativa a creer, las personas dan un paso más cerca de la reprobación, que es lo que estamos viendo en este texto. La reprobación es cuando las personas ya no pueden creer. Es demasiado tarde. Como las personas que escuchaban a Jesús ese día, que no sabían que era su última oportunidad de creer en Él. Lo mismo ocurre con las personas de hoy que conocen la verdad y escuchan la verdad e incluso tal vez piensan que todo es cierto, pero que de manera arrogante e incansable rechazan la oferta de misericordia de Dios por su pecado en Jesús. Que conocen la verdad pero posponen tomarla en serio, que retrasan su compromiso con Jesús. Porque ya sabes, quieren divertirse y quieren tener la experiencia universitaria. O solo eres joven una vez, solo se vive una vez, o cualquier otra excusa vacía que den. Entonces, ¿qué haces si conoces a alguien que sigue rechazando a Jesús? Bueno, muéstrales a Jesús en lo que dices, muéstrales a Jesús en lo que haces y nunca dejes de orar por ellos porque nunca sabes lo que Dios puede hacer. Pero si este eres tú, si este eres tú, deja de jugar con tu Creador. Deja de jugar a la ruleta rusa con tu alma. Si vuelves a oír su voz, no endurezcas tu corazón otra vez. No lo sabes, pero hoy podría ser el día en que Dios diga de ti, ya es suficiente, y entonces ya no podrás creer. Isaías 55 lo dice de esta manera. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras está cerca, es decir, ahora, hoy. Quiero decir, imagina lo que la gente que escuchó a Jesús ese día se ha dicho a sí misma millones de veces en los últimos 2000 años. Probablemente algo como, ¿por qué no creí cuando tuve la oportunidad? ¿Por qué rechacé a mi propio Salvador? ¿En qué estaba pensando? Pero eso es lo que dirás. Y solo tendrás a ti mismo para culpar. Y escucha, te culparás a ti mismo por toda la eternidad. Yo conocía la verdad. ¿Por qué no creí? Palabras increíblemente aleccionadoras, incluso aterradoras, las que Jesús dice aquí. Pero la verdad es que no fue un rechazo del 100% por parte del pueblo judío. Mira el versículo 42. Además de los discípulos, había otros judíos en los días de Jesús que creyeron en él. Versículo 42. Sin embargo, es decir, a pesar de todo lo que acabamos de leer, muchos, incluso de las autoridades, creyeron en él. Pero por miedo a los fariseos no lo confesaron para no ser expulsados de la sinagoga. Alabado sea Dios que cuando Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La respuesta fue versículo 42, muchos. Había 11 discípulos. En un mes y medio después, en Hechos capítulo 2, habrá 120 personas en el aposento alto. Pero en el versículo 42 dice que muchos, incluso autoridades que acordaron la muerte de Jesús, creyeron en él. Esa frase, creyeron en él, nos indica que se trata de una fe genuina. Realmente fueron salvos, pero eran seguidores en secreto, temerosos de las consecuencias de hacerlo público. Como discípulo de Jesús, porque fíjense, ¿qué les pasaría? Serían expulsados de la sinagoga. Para nosotros es como, ¿cuál es el problema con eso? Ya sabes, simplemente deja esta iglesia y busca otra. Para ellos no era así. La sinagoga lo era todo en esa época. Todo. Para ellos no solo significaba la pérdida de su estatus, su riqueza y su influencia, sino que serían marginados religiosos, serían considerados herejes, serían considerados apóstatas.
Y no solo eso, allí su religión, su cultura, su pueblo y su nacionalidad estaban mezclados. Así que eres un apóstata del judaísmo. Ya no eres judío. Eres apartado del pueblo. Eres un marginado socialmente. Lo pierdes todo. Así que confesar su lealtad a Jesús era demasiado para ellos en ese momento. Era demasiado costoso para ellos. Y en caso de que seamos rápidos para reprenderlos por eso, recordemos, no olvidemos cuántas veces nuestros labios permanecen en silencio, porque tenemos miedo de las repercusiones que nos pueden venir cuando queremos tomar una postura por Jesús. Lo que les impidió manifestarse públicamente es lo mismo que nos mantiene en silencio. Versículo 43, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La palabra gloria aquí significa reconocimiento o aprobación. Ellos eligieron tener la aprobación de sus compañeros. En lugar de la aprobación de Dios sobre sus vidas, tenían el cielo, tenían la aprobación de Dios para el cielo. Creían en Jesús. En ese aspecto estaban bien. No tenían la aprobación de Dios sobre las decisiones de su vida. Él está viendo eso y diciendo, no es una buena elección. La Biblia nos habla de dos de estas autoridades. Uno se llama Nicodemo, el maestro de la Biblia más respetado de la época. El otro es José de Arimatea, a quien Marcos llama un miembro respetado del concilio, pero que, según Juan, es un discípulo de Jesús, pero en secreto, por miedo a los judíos. Estas personas eran auténticas, junto con muchos otros que no cayeron bajo la condena del pueblo judío. Eso que acabamos de leer nos ayuda en el punto número 2 a darnos cuenta de que Dios siempre tiene un remanente. Reconoce que Dios siempre tiene un remanente. Una vez más, Él no va a ser detenido por los deseos y decisiones de los hombres malvados. Jesús lo dijo en Juan capítulo 10, versículo 3, que sus ovejas oirán su voz cuando las llame por su nombre. Y Él las sacará del judaísmo y ellas lo seguirán. Vemos este concepto de remanente a lo largo de toda la Biblia. Cuando el mundo entero fue vencido por la maldad, en Génesis 6, Dios tenía un remanente. Él tenía a Noé y su familia. Cuando el mundo volvió a ser dominado por la maldad, Dios tuvo a Abraham y su familia, luego a Isaac, Jacob y sus 12 hijos. Entre las naciones paganas, Dios estableció a su pueblo, Israel. Cuando el judaísmo se volvió apóstata, Jesús dijo que habían venerado las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios en Marcos 7. Cuando eso sucedió, no solo estaban los discípulos, sino que había otros como personas llamadas Simeón y Ana. Lucas capítulo 2, quienes son fieles a Dios en medio de la apostasía. Y hoy, a pesar del rechazo general de Jesús por parte del pueblo judío, Pablo hace esta pregunta, Romanos 11:1. ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? ¿Rechazó a los judíos porque ellos rechazaron a Jesús? Su respuesta es de ninguna manera. Y luego explica, porque yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, miembro de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, al que conoció de antemano. ¿Recuerdan esta historia del Antiguo Testamento? Quizás sí o no, se las contaré. Él dice, ¿no saben lo que dice la Escritura sobre Elías, cómo él apela a Dios contra Israel? Señor, han matado a tus profetas, han destruido tus altares, y solo yo he quedado y buscan mi vida. ¿Qué le responde Dios a eso? ¿Cuál es la respuesta de Dios para él? Me he reservado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también en el tiempo presente hay un remanente escogido por gracia. Así que, a pesar de la gran cantidad de judíos que rechazaron a Jesús, incluso hasta el día de hoy, Dios tiene un remanente de judíos que creen, como Pablo, como María, como Juan, quien escribió este libro, y muchos, muchos otros, incluso hasta hoy. Y a pesar de su rechazo actual de Jesús, Romanos 11:25 dice que aunque un endurecimiento parcial ha venido sobre Israel, eso durará hasta que Jesús regrese. Y cuando lo haga, confirmará los pactos que hizo con los judíos. Y entonces, cito, todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque Dios nunca incumple sus promesas.
Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Por cierto, ¿qué sucedió como resultado de que los judíos rechazaran su parte? ¿Sabes qué pasó? Romanos 11:1, a través de su transgresión la salvación ha llegado a los gentiles. Dios usó el rechazo de Jesús por parte de ellos para llevar a Jesús fuera de Israel y difundir ese mensaje por todo el mundo. Y todos nosotros decimos, alabado sea el Señor, ¿verdad? Al otro lado del mundo, desde donde está ese lugar. Así como la mayoría de los judíos rechazó a Jesús, bueno, la mayoría de la humanidad también lo ha hecho. Sin embargo, a pesar de que la gran masa de la humanidad rechaza a Jesús, Dios siempre tiene un remanente, siempre lo ha tenido, siempre lo tendrá, no importa cuán oscuros se pongan los días, no importa cuán desesperanzador parezca todo allá afuera, la luz del Evangelio nunca se apagará. Aunque la gente ame el pecado, la luz seguirá brillando, seguirá empujando la oscuridad, una vida a la vez, a medida que las personas se apartan de sus pecados y confían en Jesús. Y con eso el remanente aumenta. Cristiano, cuando veas la locura en nuestro mundo que empeora, cuando mires las noticias y dudes de la esperanza, anímate, Dios tiene un remanente. Mira, el remanente eres tú. Hay millones de personas como nosotros aquí que son el remanente que empuja hacia atrás la oscuridad. Mientras ayudamos a que más personas conozcan, amen y sirvan a Jesús, que no sean discípulos secretos, para vivir nuestro compromiso con Jesús, donde sea que estemos, quienes aman al Señor, aman a las personas y aman la verdad, a quienes Dios usa para plantar semillas de verdad en las almas de quienes interactuamos, a quienes Dios usa para avanzar su verdad en el mundo. Ese es el remanente. Así que a veces es fácil desesperarse, pero no te desesperes. Permanece fiel. Dios siempre tiene un remanente. Ahora, a pesar de ese rayo de esperanza, en medio de la oscuridad espiritual de nuestro texto, volvemos a la oscuridad. Una de las palabras más tristes de todo el libro de Juan. Esta es la última palabra de Jesús a la multitud, la última oportunidad que Él les dio a estas personas para creer, versículo 44. Y Jesús clamó a gran voz y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Ahora bien, no está claro dónde dijo esto Jesús, ni cuándo lo dijo, en qué momento de su última semana de vida. Pero fíjense, sí sabemos a quién se lo dijo. Él dijo esto, versículo 44, a cualquiera. Versículo 45, a cualquiera. Versículo 46, a cualquiera. Versículo 47. Se lo dice a cualquiera, a cualquiera. Jesús dice que Él es la revelación visible del Dios invisible. La idea es que cuando la gente veía a Jesús, no solo estaban viendo a un hombre, estaban viendo a Dios. Y dice, al que me envió, la idea aquí es que Jesús existía antes de nacer. Se le dio una misión y estaba cumpliendo esa misión en tiempo real, incluso en este momento. Y aquí está su corazón de gracia y misericordia para los pecadores. Versículo 46. He venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. En el desarrollo de Juan, esta es la última oportunidad, el desafío final para creer en Él. Y fíjate en el versículo 44, Él no solo dice esto, ¿qué hace? Lo clamó a gran voz. Esto tiene un significado, una seriedad. Esto es un llamado. Esto es un clamor. Esto es real. Este es un clamor de misericordia y gracia de parte de Dios para que cualquiera huya de sus pecados, venga a Él y viva. Y el punto que Jesús quiere dejar claro en todo este último párrafo del capítulo 12 es que Él no hizo nada por sí mismo, por su propia iniciativa, por su propia autoridad, para su propia gloria. No, Él no está fundando su propia religión, porque creer en Él es creer en Dios. Verlo a Él es ver a Dios. Él es la imagen de Dios. Nuevamente, la manifestación visible de Yahvé, el Dios de Israel y creador de todas las cosas. Y como tal, Él también es la palabra de Dios. Versículo 47. El que rechaza, no, si alguien oye mis palabras y no las guarda.
Yo no lo juzgo porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Miren, de nuevo, la gente pensaba que el Mesías vendría a juzgar a sus enemigos, los romanos, pero él está diciendo que no está allí para juzgar a las personas en absoluto, que él vino esta vez para salvar a las personas del juicio, pero que los que serían juzgados serían aquellos que se niegan a creer en él. De nuevo, esta misericordia, esta última oportunidad para que aquellos que lo habían rechazado sean salvados. ¿Por qué hizo eso? Lo ves al final del versículo 48, porque así como hay días especiales como cumpleaños, bodas y días festivos, también habrá un último día. El mundo no es ahora como será siempre. Toda creación y asuntos de hombres terminarán y todos serán juzgados. Y Jesús dijo aquí mismo, su palabra que es nuestra Biblia será el estándar por el cual se juzgarán las vidas de las personas. ¿Por qué dice eso? Porque su palabra es el estándar por el cual seremos juzgados. Porque sus palabras ni siquiera son suyas. Tú puedes mirar el versículo 49. No he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, Él mismo me ha dado un mandamiento sobre lo que debo decir y lo que debo hablar. Debería aterrorizar a cualquiera que escuche su mensaje pero siga rechazándolo. Él nunca dijo una sola cosa que no fuera exactamente lo que el único Dios le dijo que dijera. No solo habló sometido a la voluntad del Padre, sino también habló por nosotros. Mira el versículo 50. Y yo sé que su mandamiento es la vida eterna, sí. Eso es para nosotros. Él dijo eso por nosotros. Él dijo esto como la luz del mundo para que la verdad de Dios realmente salvara a las personas. Si este es el resultado de la palabra de Dios, ¿por qué habría de decir otra cosa? Pero al final la gente no recibe ni guarda sus palabras. La gente lo rechaza. Cuando lo hacen para su propio perjuicio, soportarán el juicio de Dios, su ira, porque de nuevo en el versículo 50, lo que yo digo, por tanto, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Por cierto, ese es el objetivo de la predicación, decir solo lo que el Padre nos dice en su palabra. Así que Jesús no deja a nadie en el mundo sin excusa, ni al pueblo judío, ni a ninguno de nosotros. Todas las personas en todas partes deben, punto número 3, admitir que sin Jesús las personas están sin Dios. Sin Jesús las personas están sin Dios. ¿Qué significa eso? Significa que nadie en el mundo está bien con Dios a menos que primero sean creyentes en Jesús. Todas las personas están sin Dios. Todas las personas están separadas de Él. No lo tienen, no están bien con Él. Están condenados. Jesús lo dice de esta manera, Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino solamente por mí y por mi intermedio. El mismo que escribió este libro lo expresó así en su primera carta, primera de Juan 2:23. Nadie que niega al Hijo tiene al Padre. Pensé que podía tener a Dios sin Jesús. No, no según Jesús. Jesús lo expresó así, Juan 5:23. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. O Juan 15:23. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Aquí es un paquete completo. No se puede tener a Dios sin Jesús. Nadie puede estar bien con Dios y al mismo tiempo negar a Jesús o deshonrarlo. ¿Cómo se deshonra a Jesús? Negando su divinidad, negando que Él es el Mesías, diciendo que puede ser salvo sin Él y sin su muerte en la cruz. Nadie puede estar bien con Dios sin antes honrar a Jesús creyendo en Él. Dios lo envió aquí con ese propósito, para que se creyera en Él. Para decirlo en positivo, primera de Juan 2:23, de nuevo, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre.
Cree en Jesús y también tendrás al Padre. Juan 8:19. Si me conocieras, también conocerías a mi Padre. En palabras de Hebreos capítulo 7, versículo 25, solo podemos acercarnos a Dios a través de Jesús. Eso es todo. Sin Él, todas las personas en todas partes están sin Dios. Están sin Él. Sin Dios y sin esperanza. En palabras de nuestro texto, la única manera de escapar de la oscuridad, versículo 46, es creer en Jesús. La única manera de evitar el juicio, versículo 48, es no rechazarlo a Él ni a sus palabras, sino creer en Él. Haz eso, versículo 50, y es vida eterna. Pero sé que vivimos en una época en la que este tipo de cosas es difícil de escuchar. Nos cuesta escuchar con toda la gente buena y amable que hay, que están sin Dios y rechazan a Jesús. Y por lo tanto están sin esperanza. Es difícil de escuchar. Las personas de otras religiones que son tan comprometidas y devotas, igual que nosotros, están sin Dios si rechazan a Jesús. Pero Él es la única llave que abre la puerta de la vida eterna. Él es el único. Es como si solo hubiera una llave que abre la puerta de tu casa. Solo hay una llave que abre la puerta a la vida eterna. De hecho, Jesús es la llave y Jesús es la puerta. Esa no es mi ilustración, es la suya. Es lo que Él dijo, Juan 19. Yo soy la puerta, la única. Si alguien entra por mí, será salvo. Sin embargo, Él no nos pregunta si nos gusta eso. Él no nos pide nuestra opinión. Él no nos busca para pedirnos consejo. Lo que Él hace y lo que dice aquí es que simplemente habla la verdad de parte de Dios mismo y luego nosotros, su creación, tenemos que enfrentarlo. Si estamos de acuerdo o si nos gusta, en última instancia no importa. Lo que importa para los judíos ese día, lo que importa para todas las personas en todas partes, incluso hasta hoy, es que sin Jesús todas las personas están sin Dios. Están separados de Dios, sin Él en el mundo, y en eso todos nosotros debemos admitir que Jesús se equivocó aquí o que tenía razón. Que todas las personas aparte de Él están sin Dios o que todas las personas en todas partes pueden tener a Dios, estar bien con Dios, estar en paz con Dios, pero solo si creen en Jesús. Escuché una historia sobre una mujer que entró a una joyería buscando una cruz. Ella le dice al dependiente, estoy buscando una cruz. Él saca una gran bandeja de cruces, la pone frente a ella y le dice, ¿quiere la sencilla o la que tiene al hombrecito encima? Cuando Jesús termina su ministerio público en la última semana de su vida, lo termina no como un hombrecito al que se puede ignorar, sino como el Dios hombre, hablando la verdad de Dios con el amor de Dios, dándoles a quienes lo habían rechazado una última oportunidad para creer. Hoy podría ser tu última oportunidad. No lo ignores como lo hicieron estas personas. Creer. Y a medida que nos acercamos a nuestros 7 servicios de Nochebuena, sepan que no hay personas neutrales que tengan a Dios mientras rechazan a Jesús. Sin embargo, los impíos son amados por Dios. Son amados por Dios y Él los amó al enviar a su Hijo para ser el Salvador del mundo en esa primera Navidad. Y escucha, como cada año, de eso es de lo que voy a hablar en 2 semanas. Ese será el enfoque, como lo es cada Navidad. Jesús y la salvación que Él ofrece a todos los impíos, a todos los que están separados de Dios, pueden reconciliarse con Él, pueden estar en paz con Él y nunca más volver a estar separados si creen en Jesús. Ya que de eso voy a hablar esta Navidad, asegúrate de tomar esas tarjetas de invitación y repartirlas por todas partes. Para que personas que no están aquí en ningún otro momento del año, para que los impíos puedan venir a Jesús. Y luego regresar a casa. Vamos a cantar una vez más. Gracias por sus oraciones. Mi voz se mantuvo. Fue un poco más lento de lo que suelo ser, un poco menos apasionado, pero mi voz se mantuvo y alabo al Señor por eso.
Así que gracias por sus oraciones. Oremos y luego cantaremos una vez más. Padre, gracias por tu palabra. Por favor, usa tu palabra en nuestras vidas. Sea pecado, por favor, danos la gracia divina de alejarnos completamente de él. Ya sea la santidad divina, la justicia verdadera o la bondad genuina, danos la gracia suficiente para poder perseguirla. Por favor, te necesitamos. Hemos escuchado de usted. Ahora danos la fuerza, el coraje y el deseo de vivir para ti por lo que hemos visto hoy. Por favor, pido en el buen nombre de Jesús. Amén. Hola, gracias por sintonizar nuestro canal Redeemer de YouTube. Si esto te resulta útil, asegúrate de darle me gusta a este video, presionar el botón de suscripción y presionar el icono de campana. Nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.